Es la región posterior al tercer ventrículo donde vamos a encontrar un órgano encargado específicamente del equilibrio y algunas funciones más. Compuesto por 3 lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. Cada uno de estos lóbulos tienen otra vez una división de una visión más posterior, donde en la porción principal encontramos al vermis. Al vermis donde está guardado todos los músculos del tronco axial, ¿sí? Cuello, tronco, hombros, cadera, ¿sí? Al lado del vermis encontramos la zona intermedia. En la zona intermedia vamos a encontrar información de los músculos de la cara y de los miembros. Y la zona lateral, al lado de la zona intermedia, tenemos la zona lateral donde no tiene una distribución precisa de los músculos, pero que sirve para ayudar a la corteza cerebral a la planificación del movimiento, ¿sí? Entonces, estos eran sus componentes externos. Ahora, si miramos al cerebelo, tenemos una parte que es sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, por sobre todo, forma lo que es la corteza. Sustancia gris, sustancia blanca, internamente los núcleos de sustancia gris también. En cuanto a lo que es la corteza cerebelosa, tenemos una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa de la granulosa. ¿Recuerdan qué tipo de información lleva las células de Purkinje? ¿Excitatoria o inhibitoria? Purkinje. ¿Excitatoria o inhibitoria? Inhibitoria. Células de Purkinje son inhibitorias, ¿sí? Entonces, en la capa molecular encontramos dos tipos de células, que son las células en cesta y las células estrelladas. En la capa de células de Purkinje, pues bueno, encontramos las células de Purkinje. Y en la capa de la granulosa encontramos las células granulares o granos, también se les suele llamar. Fíjense, las células estrelladas tienen una, y las células en cesta que están en la capa molecular, tienen más una función lateralizada, como para ir a actuar sobre las células de Purkinje. Ahora, las células de Purkinje tienen sus dendritas en la capa molecular, es decir, de ahí le va a venir la aferencia, ¿sí? Tiene su cuerpo neuronal en las capas de células de Purkinje y tiene su axón que va hacia los núcleos profundos. El axón de las células de Purkinje van hacia los núcleos profundos. Ahora, en cuanto a las células granulares, vamos a encontrar que su dendrita y su cuerpo y su dendrita se encuentra aquí en la capa granulosa. Ahora, su axón va hacia la periferia, es decir, va hacia la capa molecular. ¿Para qué esto? Para que entendamos a partir de los núcleos el movimiento, o sea, no el movimiento, sino la conexión de una célula con otra. Núcleos. Núcleos profundos del cerebelo. Lateralmente, los núcleos dentados. Medialmente, el núcleo fastigio o fastigial. Y entre ellos, acá, entre ellos vamos a encontrar el núcleo interpuesto. El núcleo interpuesto a su vez tiene dos núcleos. El núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Este es el núcleo dentado, el núcleo fastigio, el núcleo dentado, este núcleo interpuesto, que está formado por el emboliforme y por el globoso. ¿Sí? Ahora, las informaciones van a llegar a estos núcleos de la siguiente manera.
todo lo que es aferencia, todo lo que es información que llega a estos núcleos, van a llegar desde la corteza cerebral. Desde el cerebro van a venir las informaciones. ¿De qué partes? Desde el cerebro, dice, tractos aferentes sensoriales o sensitivos, desde las regiones del cerebro, pero también el cerebelo entre sí se comunica como un hemisferio con otro. Ahora, esas señales van a llegar aquí a los núcleos en forma de señales excitatorias. Pero rápidamente esa señal excitatoria por las células de Purkinje se vuelven inhibitorias. ¿Por qué? Porque el cerebelo tiene que actuar en la marcha. En la marcha nosotros tenemos una constante contracción, relajación, y es constante. Tipo, para caminar tenemos que tener ese paso de que el músculo se tiene que contraer, segundo después ya se tiene que relajar. Para eso es el cerebelo. Por eso está la excitación, y cuando llega la excitación al núcleo, enseguida la célula de Purkinje inhibe esa excitación para que pueda ocurrir así la marcha. Entonces, desde el cerebelo la información va a volver al cerebro y hacia el tronco encefálico. Esas serían sus eferencias. Eferencias es hacia el cerebro y hacia el tronco encefálico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Acá habla más específicamente. Hola. Bueno, ahora sí vamos a la clase de hoy. En el cerebelo tenemos vías de entradas o aferencias y vías de salida o eferencias. Cuando las aferencias son de alguna parte del tronco encefálico o cerebro, o sea, tronco cefálico o cerebro, se le llaman aferencias de porciones encefálicas. Cuando la aferencia es de la médula espinal, entonces se le llama aferencias de la periferia. Entonces, fíjense acá. Aferencias de otras porciones del encéfalo o aferencias encefálicas. Aquí. Córtico pontino, estos son los fascículos, ¿sí? Son fascículos que, si su nombre lo dice, van desde la corteza cerebral pasando por el puente hacia el cerebelo. Ese es el trayecto. En el fascículo olivocerebeloso, desde las olivas inferiores que están en el bulbo hacia el cerebelo. Vestíbulos cerebelosos, desde el aparato vestibular, que sirve por sobre todo para el equilibrio, hacia el cerebelo. Retículos cerebelosos, desde la formación reticular hacia el cerebelo. Entonces, prácticamente nos está diciendo su origen y su terminación. El trayecto es lo que le vamos a agregar. Y en este lado especifica un poquitito más. Las córtico-pontinos cerebelosas van a las zonas laterales. Porque recuerden que las zonas laterales son zonas que están en constante relación con el cerebro para la planificación del movimiento. Entonces, la información que viene desde la corteza cerebral se va a ir a las zonas laterales del cerebro para la planificación del movimiento. Ahora, las que vienen del bulbo, de la porción olivar inferior, ese va a todas las zonas, terminan todo el cerebelo. Las que vienen del aparato vestibular van a terminar en el lóbulo flóculo nodular, porque el lóbulo flóculo nodular junto con el aparato vestibular embriológicamente crecieron juntos. ¿Sí? Por eso es la relación. Y con el núcleo fastigio también, que se encuentra bien en el centro, bien cercano al lóbulo flóculo nodular. Ahora, las fibras que son reticulares, o las informaciones que vienen del aparato de la formación reticular, van a terminar precisamente en el vértice.
Entonces, este es un esquema del nombre de la vía, del origen de la vía y su terminación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más profundizado. Entonces, esas son vías aferentes, vías que llegan al cerebelo trayendo información. Entonces dice, origen del córtico pontino cerebeloso, corteza cerebral, motor, acá ya especifica más, antes era cerebro, ¿sí? Ahora específicamente qué áreas cerebrales, corteza motora primaria, premotora y algunas áreas somatosensitivas. Las somatosensitivas eran las que estaban en el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces, de ahí va a venir la información y va a entrar hacia a nivel de la protuberancia, va a ir hacia el cerebelo y va a terminar principalmente en las zonas laterales, ¿sí? En las zonas laterales va a terminar, sobre todo. Esta es la principal que trae información del cerebro, ¿sí? Ahora, olivocerebelosa, núcleos olivares inferiores del bulbo raquídeo. Para que el bulbo raquídeo se excite, igual la información viene del cerebro. O sea, él es el comandante principal, ¿verdad? Ahora, ¿dónde va sus fibras? Hacia todas las partes del cerebelo. Acá vamos a buscar los olivos cerebelosos. Acá. ¿Dónde está nuestro olivo en este? Acá. Este. ¿Sí? La información viene desde el núcleo olivar inferior y va a entrar entonces por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Ahora, el vestíbulo cerebeloso, aparato vestibular y núcleos vestibulares que se encuentran en el tronco encefálico y terminan en el lóbulo flóculo-nodular y en el núcleo fastigio, ¿sí? Nuestro vestíbulo cerebeloso está aquí. Aquí, y termina aquí, en el lóbulo flóculo-nodular. Aquí. Bueno. Y por último, el retículo cerebeloso. El retículo cerebeloso va muy en compañía con el olivo cerebeloso, porque recuerden que la formación reticular se encuentra en el bulbo y en la protuberancia. Entonces, ¿qué quiere decir? El sistema nervioso central superior, tronco, cerebro, envían informaciones de todas las clases al cerebelo, ¿sí? Eso entonces son las vías que van del encéfalo al cerebelo. Ahora vamos a ver las dos vías que van de la médula hacia el cerebelo. ¿Qué tenemos? Uno que va por la columna anterior y otro que va por la columna posterior de la médula. Si va por la columna posterior, se llama espino cerebeloso dorsal. Si va por la columna anterior, espino cerebelosa ventral o anterior. ¡Qué inteligente que son ustedes! Emocionada, ya estoy emocionada. Bueno, entonces, para que pueda iniciar, o sea, tiene que subir la información, en este caso, en el fascículo espinocerebeloso posterior dorsal, tiene que subir por la columna posterior. Recuerden que los axones están en la sustancia blanca o columnas, ¿sí? Entonces, esas axones van a llevar la información ascendente y van a llegar hasta lo que es el bulbo y la protuberancia. En este caso, van a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Recuerden que hay tres pedúnculos: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior normalmente deja pasar informaciones que llegan desde el bulbo, ¿sí? ¿Qué tipo de información lleva? Informaciones sobre los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, los receptores táctiles y receptores articulares. ¿Qué le cuenta el cerebelo? La forma, o sea, el tono, cómo está el tono muscular, cómo está la posición del cuerpo,
cuáles son las sensaciones táctiles que está recibiendo el cuerpo. Entonces, la información se hace consciente en el cerebro, pero la información subconsciente llega al cerebelo. Entonces, no solo la información consciente, sino la información subconsciente también es enviada de forma ascendente y para que sea subconsciente llega hasta el cerebelo. ¿Sí? ¿Dónde termina esta vía espinocerebelosa dorsal? En el vermis. ¿Sí? Termina acá, vamos a ver. Termina en el vermis y en la zona intermedia. ¿Por qué? Y porque ahí están ubicados todos los músculos. Por eso termina ahí. Ahora, el espinocerebeloso anterior, vuelvo a explicarle, es un chiquitito más complicado. ¿Por qué? Porque la información no viene de la médula misma. O sea, viene de la médula pero de forma secundaria. Porque ¿qué informaciones contiene el asta anterior? La región anterior de la médula contiene informaciones motoras. Si contiene informaciones motoras, quiere decir que la información vino de allá desde el cerebro. Entonces pasa lo siguiente. Cuando la información viene del cerebro, viene por el asta anterior. ¿Sí? Viene por el asta anterior. Cuando la información motora llega al asta anterior, va a enviar su información hacia el músculo. ¿Sí? Si viene del cerebro, va a ascender, la información motora llega al asta anterior, ya sea en las neuronas intermedias o las motoneuronas, y la información va a salir por la raíz anterior hacia el músculo para que el músculo se contraiga. ¿Qué pasa con el cerebelo? Con esta vía espinocerebelosa anterior. Y cuando la información motora llega, esta vía es una vía chismosa. Por retroalimentación, esta información que llegó acá para que salga la información motora, automáticamente envía una colateral que le informa al cerebelo sobre el tipo de información motora que llegó a la médula. Es como esas vecinas chismosas que siempre se quedan mirando la ventana cuando llega alguien. Y cuando llega alguien, avisa que llegó alguien. ¿Qué tipo qué color del auto, qué marca, quién se bajó? Bueno, toda esa información motora que llegó al asta anterior, esta vía chismosa avisa al cerebelo. ¿Se entiende? Eso se llama por retroalimentación. Entonces el cerebelo siempre se entera de lo que está pasando, ya sea sensitivamente o ya sea de forma motora. ¿Sí? Porque recuerden esto. Ajá. Acá. Señales procedentes de los usos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi, de los receptores, son informaciones sensitivas. Y aquí las señales que llegan hasta anterior son informaciones motoras. Entonces el cerebelo se entera tanto de lo sensitivo como de lo motor. De lo sensitivo se informa por el espinocerebeloso posterior y las informaciones motoras se entera por el espinocerebeloso anterior. ¿Sí? Y sí. La información sale de la corteza cerebral. Si es una información motora, si es la espinocerebelosa anterior, la información sale del cerebro. Ahora, si es la espinocerebelosa posterior, la información está saliendo de la parte muscular, desde las extremidades. O sea, no solo de las extremidades, de todos los músculos. Pero es una información sensitiva.
Porque el posterior avisa cómo está el músculo, en qué posición, y lleva al cerebelo. Información sensitiva. Ahora, si estamos hablando del espinocerebeloso anterior, es una información motora que baja de cerebro y antes de que llegue al músculo, esa información, cuando llegó a médula, ya la avisó otra vez a cerebelo. Espinocerebelosa posterior. Para acá. Mira. Fíjate. Mira. Acá baja, esta es la información motora. ¿Sí? Esta es la información motora que llega al asta. La información de la corteza cerebral o del tronco encefálico, normalmente es de la corteza, tiene que ir al músculo. Pero ¿qué pasa? Una vez que este va al músculo, al mismo tiempo hace sinapsis y sube la información. O sea, hace esto. Porque acá recuerde que para eso nosotros tenemos las interneuronas. Las interneuronas son las que, porque esta información puede llegar directo a las motoneuronas o puede llegar a una interneurona. Esta interneurona puede pasar a la motoneurona y llevar hacia allá. Esta interneurona puede comunicar y alzar la vía. Lo que sí que el cerebelo se entera de todo. Bueno, acá les dejé los resúmenes junto con las funciones. ¿Para qué nos va a servir? Especialmente las funciones más principales, no las funciones de todos, pero por lo menos las más principales. El vestíbulo cerebeloso. Dice, ¿para qué sirve? Equilibrio de los músculos agonistas y antagonistas de la columna, la cadera y los hombros. Es decir, recuerdan que el vestíbulo cerebeloso terminaba en el flóculo nodular y en el fastigio, que son lugares de equilibrio. Entonces, ¿qué información va a manejar? Coordinación y equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas de la región axial. ¿Sí? Por eso dice, aporta información para el equilibrio corporal, equilibrio de los músculos agonistas y antagonistas de columna, cadera y hombros durante variaciones rápidas de posición corporal exigidas por el aparato vestibular. Por ejemplo, ¿alguna vez alguien vio estas competencias de corredores? De corridas. ¿Qué hacen? Están abajo, se levantan y tienen que picar. No voy a hacer eso yo. No hago trailers. Pero ¿qué pasa? Vos necesitas que tu cuerpo enseguida, y no solo es mantener el equilibrio, no solo es contraerse y relajarse, sino que tiene que haber una coordinación entre lo que se ve, lo que se escucha, el movimiento de los miembros inferiores junto con el movimiento de los miembros superiores, porque intenta un poco correr teniendo así los brazos.
Intenten correr sin mover las manos. ¿Por qué? Porque todo es un conjunto de movimientos para que se pueda lograr el objetivo. El sistema nervioso difícilmente, imposible, casi nunca actúa como aislado. Siempre actúan en conjunto, como que una región tiene relación con otra región. ¿Para qué? Para que actuando juntos, por si uno falle, el cuerpo entero no falle. Por eso hay vías alternativas, ¿sí? Sí. Es que el cerebelo tiene eso. El cerebelo, gracias al cerebelo nosotros tenemos esa posibilidad del famoso aprender de nuestros errores. ¿Sí? El cerebelo, si vos haces una acción y te equivocás en el resultado, para el siguiente movimiento, el cerebelo ya va a planear un mejor movimiento. ¿Entienden? Así aprendemos a caminar, así aprendemos a escribir, así aprendemos a bailar, así aprendemos a subirnos en la bicicleta. Sí, pero ahí hay otra cosa, la memoria. La memoria está mucho más entrenada porque el movimiento es constante, entonces la adaptación del cerebelo es más rápida. Porque le estaba poniendo el movimiento constantemente. Pero la información sí es mucho más rápida. Bueno, funciones de la espinocerebelosa, que van desde la médula, ya sea sensitiva motoramente. Dice, coordina movimiento de las porciones distales de las extremidades, por sobre todo. Gracias a eso nosotros podemos tener la coordinación entre mirar, escribir, mirar, escribir, mirar, escribir y que sea automático. Nosotros no pensamos, voy a alzar la cabeza, voy a mirar, voy a leer de acá para allá y luego voy a retener y de extremadamente lento vamos a hacer si vamos a hacer pensar paso por paso lo que hacemos. ¿Sí? Es más, vamos a dar enseguida ganglios basales. Y el ganglio basal, uno de los circuitos de los ganglios basales, ayudados con el cerebelo, te hace pensar rápidamente qué vas a hacer. Por ejemplo, si se empieza a prender fuego, acá, va a haber gente que va a tener la capacidad de pensar cómo va a ir a apagar ese fuego y hay gente que va a pensar cómo va a salir más rápido de la clase. ¿Entienden? Entonces, y eso pensás en cuestión de microsegundos. Voy a hacer eso. Bueno, pero esa capacidad de planificar movimientos o acciones en cuestión de segundos es una correlación rápida entre los núcleos basales o ganglios basales, el cerebelo y el cerebro. Porque cuando nosotros estamos en una situación de peligro, nosotros podemos pensar rápidamente infinidad de opciones y a eso se le llama imagen motora. Creamos ya en nuestra mente qué movimiento vamos a hacer para llegar al objetivo que queremos. En este caso es salvarnos. Por eso, cada persona, de acuerdo a la experiencia que tenga, va a elegir un tipo de movimiento. ¿Quién acá, bombero? Bombero. Nadie. ¿No soy bombero? ¿No soy bombero? Si ocurre un incendio, ¿qué es lo primero que vos harías?
Hay que hay experiencia. Yo no voy a mirar y decir, ay, ¿qué tipo de fuego es este? No, yo no quiero correr de ahí. O sea, lo máximo que yo aprendí fue que si hay fuego tengo que correr por abajo. Acabó mi experiencia. Bueno, digo, ahí está la experiencia. Porque, ¿quién? ¿Qué? Es que el fuego va a subir y el humo va a subir. Entonces, donde hay mejor cantidad de oxígeno es por abajo. Eso es lo máximo que yo aprendí. Más que eso no me miran. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, voy a empezar a gatear para salir y voy a salir. ¡Ah! Te vas a matar de una. ¿Por qué? Porque todo el oxígeno, dióxido de carbono estás tirando. ¿Entienden? Ahí vamos, calculamos el movimiento que vamos a hacer basado en lo que le hicimos aprender a nuestro sistema nervioso. Porque eso que dijo Thaisa, si fuese una madre, ella iba primero, como sea, llegar a donde ella tiene su preocupación. ¿Por qué? Porque ella adaptó en su sistema nervioso que tiene una persona de cual, o sea, que una persona necesita de ella. No hace falta que sea madre humana. Hay madres caninas, hay madres que tienen su mascota y que también saben que es su responsabilidad. Entonces, para que todo eso pueda ocurrir y nosotros que vemos nomás ya que ocurre, acá está el secreto. ¿Sí? Ahora, esa real imagen motora es lo que estamos viendo acá. Entre la información que viene especialmente del cerebro a la zona lateral del cerebelo. Entonces dice, el cerebro cerebeloso corresponde a lo que es el cerebro pontino cerebeloso. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Regula la planificación de los movimientos secuenciales. Porque nosotros no pensamos, ay, si se incendia, me voy a levantar. Planeamos toda la estrategia hasta que nosotros podamos estar a salvo. ¿Sí? Por eso es movimientos secuenciales, planificación de movimientos secuenciales. En complicidad del tronco y de las extremidades, y se crea con esto una imagen motora que en el cerebelo se razona en la corteza prefrontal, el cerebelo crea la imagen motora, se le avisa al cerebro, el cerebro por su corteza motora primaria, suplementaria premotora, ejerce el movimiento. ¿Entienden? No es simplemente que llegó la información al cerebro y directo ya manda su información motora, su respuesta motora. Hay un conjunto de complementos que hacen que ese movimiento que va a salir de la corteza motora primaria sea preciso y específico. ¿Sí? Bueno. Esto es aferencia. Ahora, las eferencias. Las eferencias, es decir, la respuesta que va a salir del cerebelo hacia distintas partes. A ver, son tres vías. La fastigio reticular, acá están todas las palabras y acá están resumidas. La fastigio reticular sale del vermis, origen, trayecto, núcleo del fastigio, terminación, regiones del bulbo y el puente. ¿Sí? Estas coloraciones es el resumen de esto. Fascículo, fastigio reticular, origen, vermis, trayecto, núcleo del fastigio, terminación, protuberancia y bulbo raquídeo. Función, controlar el equilibrio y regular las actividades de postura. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si yo camino así, difícilmente, ¿qué va a pasar? En algún momento me voy a caer. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Elevar para poder caminar y mantener la postura.
Caminar con estos tacos requieren demasiada postura, demasiado equilibrio. Porque en algún momento pisas algo mal y vos tenés que mantener postura. Yo ayer pisé algo mal y fue automático el cuerpo. Yo, gracias cerebelo. ¿Por qué? Porque yo ya sé de dónde sale la información. ¿Entienden? Donde, por ejemplo, el cerebelo se bloquea por decisión propia del ser humano. ¿Cuándo el cerebelo se bloquea por decisión propia del ser humano? ¿Cuándo deja de cumplir exactamente su función, pero por decisión propia? ¿Ah? ¿Cómo camina quien bebe? Es una marcha atáxica, desequilibrada. Por eso es por decisión propia. Por decisión propia, porque nadie te obliga a tomar. Nadie. ¿Quién? ¿Pero qué le llevó a ser alcohólico? Alcohólico, factor genético. Más que genético, yo diría influencia social. Porque si es por eso, yo iba a ser súper alcohólica. Porque mi familia cada fin de semana, al menos no sé si en Brasil, pero el paraguayo tiene la costumbre de fin de semana, viernes la empieza su fin de semana. Viernes, sábado, domingo tiene plata para el asado y para la cerveza. Sí o sí. É mesmo? Só que pagodinho. Todo final de semana. Va a dejar de pagar su cuenta, pero el asado y la cerveza no va a faltar. Los fines de semana me gusta acá. Bueno, esa es la respuesta, fastigio reticular. Bueno, vamos a dar la respuesta que sale del cerebelo, va al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. ¿De dónde sale? Zona intermedia del hemisferio cerebeloso. ¿Qué tipo de información contiene la zona intermedia? Cara y extremidades. Entonces, esa información va a salir de la zona intermedia, va a ir hacia los núcleos interpuestos, que era el globoso y el emboliforme, va hasta el tálamo, hacia los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo, y finalmente llega a la corteza cerebral. O sea, sale de la zona, de la zona intermedia, pasa por el núcleo del cerebelo, tálamo y tálamo cerebro, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Coordinar contracciones recíprocas de los músculos agonistas y antagonistas en las porciones periféricas, especialmente de manos, dedos y pulgares. Nos ayuda a escribir, tocar piano, escribir en la computadora, escribir en el teléfono, ¿sí? Esa es su función. Ahora, la dentotalámico cortical. Si dice dento, tiene que tener relación con el núcleo dentado. Tiene que ir al tálamo y tiene que ir a la corteza, ¿sí? Entonces, el origen, zona lateral del cerebelo. Se dan cuenta que nosotros estamos haciendo el orden. Acá. Informaciones que salen del vermis y a dónde va. Informaciones que salen de la zona intermedia y a dónde va. Informaciones que salen de la zona lateral y a dónde va. ¿Sí? Fíjense. Acá. Origen, vermis, zona intermedia, zona lateral. El que sale del vermis pasa por el núcleo fastigio.
El que sale de la zona intermedia pasa por el núcleo interpuesto. Entonces, ¿qué nos falta? Núcleo dentado. De la zona lateral pasa por el núcleo dentado. Y el núcleo dentado era el núcleo más lateral. El vermis y el núcleo fastigio, el fastigio era el más medial. Y los núcleos interpósitos, el globóseo y el hemoliforme están en el intermedio, o en la zona intermedia, ¿sí? Y acá la zona intermedia y la zona lateral, ambos pasan por el tálamo y llegan a la corteza, ¿sí? Si yo ya tengo, y acá el vermis llega al bulbo y al puente, ¿sí? ¿Dudas entre vías aferentes y eferentes? Sí, o sea, no les digo que, ay, como que aprendieron, que entendieron, no me quiero saber. Más o menos. Vale. Ok. Vamos a ver ahora. ¿Recuerdan la corteza cerebelosa, las tres capas, la molecular, la de Purkinje y la granulosa? Estas vías tienen axones. Vías aferentes y eferentes tienen axones. Y esos axones vamos a ver cómo se comunican. Entonces, cuando hablamos de unidad funcional del cerebelo, estamos hablando de dos cosas. Célula de Purkinje y núcleos profundos. Dos componentes principales, ¿sí? Dice, la salida de la unidad funcional es de una célula nuclear profunda, es decir, la eferencia por sobre todo es a través de estos núcleos, porque del núcleo va al tálamo, tálamo a la corteza, o del núcleo va al bulbo y a la protuberancia, según estuvimos viendo aquí, ¿sí? Entonces, para que este núcleo se excite o se inhiba, depende de respuestas, o sea, informaciones aferentes que le llegan, que normalmente son excitadoras. Esas informaciones pueden venir del encéfalo o de la médula. Vías aferentes, que viene del encéfalo o que viene de la médula. Y automáticamente cuando estos núcleos reciben su respuesta excitatoria, segundo después ya reciben su respuesta inhibitoria a causa de las células de Purkinje. Otra vez. Vías aferentes que salen del encéfalo, vías aferentes que salen de la periferia. Si es periferia, es de la médula espinal, espinocerebelosa anterior y posterior. Si sale de otras partes del encéfalo, entonces córtico pontino cerebelosa, olivo cerebelosa, vestíbulo cerebelosa y retículo cerebelosa. Todos estos tienen axones que pueden ser fibras, axones que son fibras musgosas o fibras trepadoras. No sé por qué le pusieron esos nombres, ¿verdad? Pero bueno. Yo más bien quiero decir mugrosas. ¿Saben lo que es mugrosa? Mugrosa. Esa persona sucia. ¿Saben esa persona que vive en la calle tan sucias, así muy sucias? Por eso dice mugrosa, está llena de mugre, de suciedad. Pero no es mugrosa, es musgosa. Fíjense acá. Los únicos que tienen fibra trepadora son los olivos cerebelosos, el que va del bulbo al cerebelo. El resto tiene fibra musgosa. Esto lo voy a resaltar para que tengan en cuenta.
Mm, ¿Mm? Las fibras de Purkinje. No. Mm, Acá, fíjense. Fibra olivocerebelosa, ¿sí? Este tiene un axón que se llaman fibras trepadoras. El resto tiene fibras musgosas. De acá sale. ¿Sí? Fibras aferentes que van a llegar al cerebelo. Esas fibras trepadoras llegan al cerebelo por la olivocerebelosa y las fibras musgosas por todas las otras vías. Informaciones sensitivas que llegan al cerebelo. Y cómo esa conexión neuronal, cómo ocurre en el cerebelo es lo que vamos a ver ahora. Bueno, fíjense, oliva vulvar, ¿sí? Las olivas que están en el bulbo. ¿Qué tipo de fibras son? Trepadoras. Van a ir hacia las células de Purkinje y van a ir hacia los núcleos. ¿Sí? Muy bien. Las musgosas van a salir del encéfalo, del tronco encefálico, de la médula espinal, o sea, el resto de las vías aferentes. Estas van a ir a actuar también sobre las células de Purkinje y también sobre el núcleo profundo. Entonces, ¿cómo se da la diferencia? Fíjense aquí. Oliva inferior, aferencia. Si es de la oliva inferior, es el tracto espino, el tracto olivocerebeloso. ¿Qué tipo de fibra tiene el olivocerebeloso? Trepadoras. No pongas esa cara. Está escrita ahí, no es tu culpa. Fíjense. Acá. Este es el núcleo. Y acá también tenemos núcleos. Acá. La fibra trepadora da excitación al núcleo a nivel de la capa nuclear. ¿Qué da? Excitación al núcleo. Pero también esta fibra trepadora va ya a la capa molecular donde se encuentra con la dendrita de las células de Purkinje. ¿Sí? Allá arriba. ¿Sí? Es decir, envía su excitación al núcleo y también envía su excitación a las dendritas de la célula de Purkinje. Esta célula de Purkinje es inhibitoria. Entonces, cuando se le despierta, ¿qué tipo de información envía? Inhibitoria. Entonces, acá llegó la excitación, la información siguió, llegó la excitación, acá ya se excitó. Este se despierta y automáticamente lo que se excitó, segundos después se inhibe. ¿Sí?
Vamos de este lado. Eso era olivo cerebelosa, fibras trepadoras. Fibras musgosas es del resto de las aferencias. También las fibras musgosas excitan al núcleo y al mismo tiempo que envía esta colateral excitatoria, envía su colateral excitatoria hacia las células granulosas. Las células granulosas se excitan, las células granulosas mandan su axón, porque esto es dendrita, esto es acá. Se excitó al núcleo, ¿sí? Acá llegó la información, se excitó. Estos son los axones. Estos axones viajan hacia la capa molecular. ¿Y qué yo encuentro en la capa molecular? Células estrellas y encesta. Entonces, se excitan las células estrellas y encesta, van a excitar a la célula de Purkinje, se excita la célula de Purkinje, entonces nuevamente inhibe. Entonces, finalmente ya entiendo cómo llegó la excitación desde la fibra musgosa, desde la fibra trepadora y cómo ocurre su inhibición desde la trepadora y desde la musgosa. Es más demorado. El más rápido es el olivo cerebeloso. Las demás vías son un poquito más lentas, ¿sí? Pero todas al finalmente se excitan, segundos después se inhiben por la célula de Purkinje. Entonces, la célula de Purkinje se puede inhibir directamente por la fibra trepadora o indirectamente por la fibra musgosa. Después de todo el resumen con otras funciones. Eso es lo que ya estamos diciendo, encendido y apagado. Bueno. Acabó cerebelo. Perdón, pero cerebelo es demasiado tedioso.